presentación. Doctora, qué pena molestarla. Ellas enviaron video, regáleme un minuto, ya comparto el enlace para que lo puedan cargar. Ah, ¿verdad? Sí, Ana Milena, mil gracias. ¿Será que dejamos entonces el video de Jacqueline y Diana para el final? De manera que... Ay, me ¿Te parece parece? perfecto, Doc, me parece perfecto Listo. mientras que carga. De acuerdo, Ana Milena, gracias. Mariana y Mireia, ¿podrían por favor en este momento hacer su presentación? Sí, claro. Ah, muy bien, mil gracias. Entonces, Las coloco como escuchemos a moderadoras. Mariana y Mireia, gracias, Ana Milena, con su ponencia Mujeres Rurales Defensoras del Medio Ambiente y la Tierra, arriesgando sus vidas en el ejercicio de este liderazgo. Muchas gracias, Mariana y Mireia, por su participación. Perdón, una pregunta. ¿Cómo les comparto la imagen? Ana Milena está habilitándola como En la moderadora. parte inferior, donde te debe registrar como un botoncito morado con unas flechitas, le das clic ahí. Te despliega una ventana en la cual te Sí, salen 4 iconos al final, uno como un globito, otro de las personitas, sí, sí. y al lado uno que dice compartir contenido. ¿Sí lo puedes ver? Espérame un segundito. Entonces, compartir aplicación pantalla, ¿cierto? Sí, la aplicación pantalla, o puedes compartir el archivo, ¿sí? Y lo vas dando clic Ah, para que pueda ir pasando la diapositiva. Entonces, por ejemplo, le dices agregar archivo, ahí lo cargas y se te facilita mucho mostrarlo. vale, Y perfecto. Dame un también segundo. cuando actives la pantalla, entonces a medida que tú hables, puedes ir hablando común y corriente, ellos te ven y puedes ir mostrando el documento. Ok. Ya se está, creo que cargando. Entonces, cuando termine de cargar ahí el circulito, abajo le dice compartir ahora y ya lo puedes mostrar. Ok. Listo, ahí se está cargando. Listo, creo que ya pude. Listo. Perfecto. Bueno, entonces, pues buenos días. Esta ponencia, digamos que es resultado de el estado del arte de mi tesis del doctorado. Yo soy estudiante de doctorado en geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona y es un doctorado que tiene énfasis en geografías feministas y de género. Y mi directora de la investigación de la tesis es Mireia Bailina Ferré. Entonces yo les voy a hablar sobre mujeres rurales defensoras del medio ambiente y la tierra, arriesgando sus vidas en el ejercicio de este liderazgo. Para empezar, digamos que para poner en contexto, a mí me parece importante pues como ponerles unos ciertos temas antes de contarles cómo es el ejercicio de la construcción del estado del arte. Lo primero es que pues esta investigación parte de que se debe hablar más allá de los derechos humanos, es decir, la categoría de defensa de derechos humanos es muy general para la defensa de todos los derechos específicos que se tiene que ejercer en un país como este. Y entonces por eso yo decido aterrizar por mi trabajo con mujeres rurales en los derechos al ambiente y a la tierra específicamente, que por supuesto que hacen parte de los derechos humanos en general, pero que tienen un montón de componentes específicos en un país como este. Lo primero es decir que pues en los últimos años países como Colombia, Brasil, Honduras y México en América Latina están en la lista de los más peligrosos para defender derechos al ambiente y a la tierra en el mundo. Colombia en este momento en la lista de Global Witness del año pasado está en el segundo puesto y Brasil en el tercero. El primer país es Filipinas y creo que igual entre los cinco igual también están Honduras y México. Entonces, pues la defensa de los derechos al ambiente, los territorios y la tierra es básicamente un ejercicio de liderazgo que implica arriesgar la vida todos los días. Por supuesto, esto tiene que ver
con los recursos que se defienden, ¿cierto? Y con que esos recursos en disputa. Aquí estamos hablando de los bosques, de las selvas, de los páramos, de las ciénagas, de las zonas pues, o las áreas protegidas en este país, que son pues las que están en completa disputa entre distintos actores legales e ilegales en el marco de todo lo que pasa en este país. Por otro lado, también es importante decir que no solamente es clave hablar de la diversidad de lo que se defiende, porque es muy distinto defender una montaña a defender una ciénaga o defender un páramo a defender un río, pero también es muy importante hablar de la diversidad de quiénes son las personas que defienden, que en este caso son las mujeres rurales. Yo parto de que las mujeres rurales son las mujeres campesinas, las mujeres indígenas y las mujeres afrodescendientes y negras. Es muy importante decir acá también que, bueno, pues en este punto de lo que vamos del año, según la Defensoría del Pueblo, se ha asesinado a 56 líderes sociales, según Somos Defensores a 62 y según Indepasa 84. Eso depende, por supuesto, de los criterios para definir quién es líder y quién es lideresa y quién no en este país. Y en el marco de eso, si uno se enfoca en las mujeres lideresas asesinadas, la gran mayoría de las mujeres lideresas asesinadas en este país, aunque son menos que los hombres líderes, son mujeres rurales, las mujeres que están defendiendo precisamente este tipo de derechos. No se encuentra muy fácilmente a mujeres en lo urbano asesinadas, normalmente son las mujeres rurales, indígenas, afrodescendientes, negras y campesinas. Entonces, pues, creo que este tema es un tema que es muy crítico en este punto y que se tiene que hacer visible. Esto habla, pues, de la relación que tienen por Mariana, ¿se perdió el audio? Hola, es que alguien me silenció. Me dice que el moderador está silenciando mi audio, por eso es que se apaga. Perdón, ¿hasta dónde me oyeron? Hola, ¿me oye? Hola, hola, ¿me están oyendo? Sí, señora, te escuchamos hasta la parte de que no muchas Sí, mujeres señora. urbanas son asesinadas por defender estos derechos. Vale, gracias, sí. Sino que normalmente suelen ser las mujeres rurales en este país, lo que significa que el lugar importa y que lo que están defendiendo importa y que tiene, digamos, como una relación muy específica con su identidad y con la forma de ver el mundo. En este caso, digamos que algo que para mí es muy importante también compartir es que lo que las mujeres rurales con las que yo suelo trabajar me dicen es que ni siquiera tiene sentido que nosotras tengamos que defender derechos. O sea, ¿cuál es la razón de que exista el ejercicio de la defensa de los derechos si simplemente deberíamos gozar de ellos y no debería haber nadie, digamos, en la labor de defenderlos, ¿no? Entonces, pues, las defensoras de derechos ambientales y territoriales en este país se oponen a unos, digamos, a unos poderes y a unas fuerzas muy grandes que las ponen en riesgo todo el tiempo. Y a eso se suman las múltiples discriminaciones que viven por el hecho de ser mujeres, por el hecho de ser rurales, por el hecho de ser mujeres también de grupos étnicos e incluso por ser mujeres pobres y con algunas diferencias educativas que otras personas en lo urbano. Entonces, digamos que en el marco de todo esto, ya les puedo contar pues cuál es el objetivo como tal de esta ponencia y digamos del documento que también podrán revisar. Entonces, la idea fue pues conocer qué se ha escrito sobre mujeres rurales que defienden el medio ambiente y la tierra y los territorios desde una perspectiva interseccional y de género en América Latina. Ya voy a tratar un poquito esos temas. ¿Cómo se, cómo se hizo esto? A partir de un análisis sistemático de artículos científicos en los campos de la geografía y pues específicamente de la geografía humana, los estudios feministas, los estudios rurales y los estudios pues, sobre América Latina. Yo parto de 4 categorías clave, que son las que me permiten, digamos, ponerle un foco a la búsqueda y poder decir, bueno, hay unos artículos que me interesan y otros que no. Yo decidí hacer esta búsqueda, ya veremos un cuadro en el que les presento todas las revistas que consulté,
Eso a partir pues como de los criterios que ya les dije y también de que hice la búsqueda en bases de datos. Y digamos que empecé haciendo la búsqueda pensando en un margen del 2010 al 2019 de publicaciones, pero me di cuenta que había muy pocas publicaciones al respecto, entonces lo amplié del 2000 al 2019. Estos cuatro conceptos, digamos que son los conceptos que yo elegí, no solamente porque son, pues digamos, como los claves en estos temas para mí, sino también porque son los conceptos claves para mi investigación en general. Parto precisamente de hablar de ruralidad, porque como hablamos, pues son mujeres, pero además son mujeres rurales, lo que implica que tienen unas relaciones específicas con los lugares en los que viven y donde han construido sus vidas. Y pues por esa razón la ruralidad cobra tanta importancia y más cuando hablamos además de un país tan desigual como Colombia, donde la ruralidad es un universo completamente distinto a lo que pasa en lo urbano. Parto de la defensa, porque precisamente lo que les estaba comentando antes, pues una cosa es ser un activista por elección propia y por el simple hecho de tener, digamos, unos intereses o unas preocupaciones particulares frente a unos temas, y otra distinta es tener que defender derechos, porque defender derechos es cuando está en juego la vida. El empoderamiento, que es todo el proceso que han vivido las mujeres rurales en este país, yo creo que si hay algo pues maravilloso es que las mujeres rurales en este país se han logrado organizar de múltiples maneras y han conseguido empoderarse mutuamente y generar unos procesos pues maravillosos de conservación y de defensa de derechos. Y finalmente, el tema de género e interseccionalidad, pues digamos que género, pues por supuesto porque las mujeres rurales viven discriminaciones y desigualdades por el hecho de ser mujeres y también de ser rurales, y me meto con el tema de interseccionalidad porque precisamente el asunto de hablar de las diferencias entre hombres y mujeres en términos de equidad se queda un poco corta para hacer un análisis que tenga que ver con las mujeres rurales, porque las mujeres rurales hacen parte de grupos étnicos o campesinos, porque las mujeres rurales son mujeres jóvenes, mujeres altas, mujeres mayores, porque las mujeres rurales pueden tener orientaciones diversas, porque las mujeres rurales pueden tener discapacidades, porque las mujeres rurales han vivido, eh, pues como han sido víctimas del conflicto armado. Entonces la interseccionalidad, digamos que es una posibilidad más amplia de mostrar todos los retos y todas las discriminaciones que las mujeres rurales viven en su día a día. Por eso escogí entonces unir el tema de género e interseccionalidad. Con respecto a las aclaraciones sobre la búsqueda, lo primero es decir que yo no busqué tanto en las revistas como en las bases de datos la categoría rural solita, sino que decidí buscar mujeres rurales para que digamos que fuera más fácil encontrar resultados que fueran importantes. Y también hice la búsqueda en inglés. Un poco lo que les estaba diciendo antes, esa búsqueda también en temas de defensa, tuve que adecuarlo un poco a la palabra activismo en inglés, porque la palabra defensa en inglés para defender derechos no siempre lleva los mismos resultados a como los puede llevar en español. Entonces en inglés buscaba activismo. E interseccionalidad, pues decidí usarla, así sea un concepto, digamos, algo nuevo y sobre todo nuevo para los estudios latinoamericanos, pero pues arriesgándome, pues si no, ya lo veremos un poquito más adelante, habría tenido que concentrarme en muchas formas de relaciones entre, por ejemplo, mujeres y etnicidad, mujeres y grupos etarios, cosas por el estilo que ya, digamos que pues como que sobrepasaban mis intereses. Entonces al final las combinaciones para buscar pues los resultados que quería encontrar fueron pues mujeres rurales y defensa, o Rural Women y Activism en inglés, mujeres rurales y empoderamiento, y mujeres rurales e interseccionalidad. Esas fueron las formas en las que busqué para poder encontrar resultados de qué se habla en América Latina sobre este tema. Estas son las revistas, consulté 31 revistas, muchas de ellas son en inglés, hay muchas pues que son del Reino Unido, otras de Estados Unidos, hay unas pocas francesas y algunas, bueno, de España, Brasil, Chile y Colombia. Eh, Algunas fueron elegidas, digamos, intencionalmente y desde el principio, y otras fueron encontradas por medio de las bases de datos. Entonces, pues en general, esas revistas. Al final, en realidad, de las 31 revistas, solamente 11 revistas me dieron resultados de alguna de las categorías.
De esas 11 revistas, 9 me arrojaron resultados sobre la categoría de mujeres rurales y empoderamiento, 4 sobre mujeres rurales y defensa y 2 sobre mujeres rurales e interseccionalidad. Eso igual, pues ya les explicaré un poco más en los hallazgos. La idea entonces ahorita es que yo les presente un poco cuáles son algunas categorías analíticas, hallazgos de la manera en la que fui, digamos, agrupando los artículos que encontré y ver que efectivamente el tema de mujeres rurales que defienden derechos al ambiente y a la tierra en América Latina está sobre todo concentrado, o pues los estudios están sobre todo concentrados en temas de empoderamiento, más que en realidad de defensa o de interseccionalidad. Entonces, bueno, como les decía, aquí está básicamente lo mismo que les estaba diciendo ahorita, 11 revistas de las 31, 17 sobre artículos sobre mujeres rurales y empoderamiento, 4 sobre mujeres rurales y defensa y 2 sobre mujeres rurales e interseccionalidad. Entonces, digamos que la categoría de mujeres rurales y empoderamiento fue tan amplia y como les digo, la mayoría de artículos que encontré pues fueron, pues estaban relacionados con esta categoría, que entonces lo que hice fue también generar subcategorías, digamos, dentro de mujeres rurales y empoderamiento que me permitieran hacer, digamos, como una especie de filtro y también ir identificando cuáles son las tendencias frente a hablar de empoderamiento y mujeres rurales en América Latina. Entonces, digamos que por un lado se habla de las relaciones de género en la ruralidad latinoamericana. Y digamos que se empieza a hablar por eso. Por otro lado, entonces se dice dentro de este asunto, cambios en las relaciones de género en lo rural y nueva ruralidad en Colombia, derechos de propiedad de la tierra para las mujeres rurales como algo que efectivamente genera un empoderamiento específico y un mayor goce de sus derechos, la relación estrecha entre el empoderamiento de las mujeres rurales, su emprendimiento y el desarrollo rural, y el rol que ha tenido el sector público en América Latina en la conformación de organizaciones sociales rurales, como el caso de la NUC y como el caso de ANMUSIC, que fue, digamos, la organización femenina que se creó a partir de la NUC en los 80s. Además de eso, se puede hablar de un tema, de otro, digamos, como subtema general, que es el tema del ámbito privado versus el ámbito público, en donde se habla de las luchas que han librado las mujeres rurales en América Latina en contra de los estereotipos de género y también la inclusión de ellas en la esfera pública que permite mayor empoderamiento, ¿cierto? Esto por medio de la generación de ingresos, de la participación y del ejercicio de sus liderazgos. La otra, digamos, subcategoría que generé a partir de mujeres rurales y empoderamiento es el tema de necesidades e intereses de las mujeres rurales latinoamericanas. Esas categorías de lo público, lo privado, intereses y necesidades son normalmente las categorías que se usan con los estudios de género. Entonces aquí se habla de las mujeres rurales campesinas y productoras, la situación de las mujeres rurales en el marco del conflicto armado en Colombia y la situación de las mujeres rurales indígenas. Estos son como los temas que encontré más generales de estos artículos sobre mujeres rurales y empoderamiento. Sobre la defensa, que ya encontré muchos menos artículos, solamente 4, en realidad solamente de 2 autoras, digamos que hay unos temas muy importantes. Pues está la profesora Astrid Ulloa de la Universidad Nacional, que habla de pues, cómo los extractivismos en general transforman y reconfiguran la vida de las mujeres rurales y de los habitantes de la ruralidad, ¿cierto? Y una profesora del Reino Unido que se llama Katy Jenkins, que se enfoca muy específicamente en las defensoras, o ella llama activistas de los Andes latinoamericanos, para hablar un poco de cuáles han sido las estrategias que han tenido las mujeres defensoras, que son estrategias, digamos, de su día a día para defender derechos, y también cuáles han sido las estrategias de protección que ellas han adoptado también para poderse proteger, ¿verdad? Luego entonces está el tema de mujeres rurales e interseccionalidad, en donde solamente encontré 2 artículos, uno que habla de algo que ya les había mencionado sobre cómo incorporar la mirada interseccional en los análisis de género permite enriquecer sobre las desigualdades que viven las mujeres y cómo las relaciones de clase, etnia y género están atravesadas además por aspectos estructurales o culturales que tienen que ver con cómo se entiende la feminidad y la masculinidad en las comunidades. Ya como conclusiones, entonces lo primero es que se puede decir que hay muy pocas autoras, casi todas son mujeres en realidad, que investigan hasta este momento sobre este tema. La defensa, digamos que ha sido mucho más estudiada en el marco de la guerra en un país como Colombia,
por ejemplo, para hablar de defensores de víctimas del conflicto o de defensores de restitución de tierras en general. Los estudios sobre la interseccionalidad son bastante recientes en América Latina y la perspectiva interseccional puede estar involucrada en investigaciones, como ya les había dicho, pero en aproximaciones teóricas desde los estudios de género, étnicos y etarios, que yo no ahondé en cada una de esas, digamos, como posibilidades, pues porque ya era demasiado amplio para mí, entonces por eso me quedé con el concepto como tal de interseccionalidad. Y finalmente, pues considero que es importante visibilizar el trabajo de las mujeres rurales que defienden derechos a la tierra, a los territorios y al ambiente, porque estas mujeres no solamente están pensando en ellas y en sus comunidades, sino que también están pensando en el futuro de la humanidad. Muchas gracias. Maravilloso, muchas gracias, Mariana. Quisiera entonces dar un espacio para comentarios o preguntas a través del chat, o si alguien prefiere intervenir a través del audio con la herramienta de levantar la mano, una intervención de máximo 1 minuto. Bien, entre tanto, Alejandro Triana, verificamos que su merced ya tenga habilitada la opción de moderador para ir coordinando la proyección de sus diapositivas. Bueno, ¿algún comentario o pregunta para Mariana? Ana Milena, su merced me colabora, por favor, para habilitar como moderadora a Alejandro. Listo, profe, ya coloqué a Erika. Deme un minuto, por favor. Bueno, entre tanto, pues muchas gracias a Mariana por compartirnos estos resultados de su proyecto o trabajo de grado del doctorado en geografía, en el marco pues, del territorio que tenemos oportunidad de lanzar a través de este seminario. Reconocemos la importancia de esta disciplina en particular y pues con la aproximación que hace Mariana también interdisciplinar a las problemáticas que se presentan en los territorios, particularmente desde la mirada de la interseccionalidad, como las mujeres rurales, en todos estos conflictos y disputas que se dan en el territorio, terminan protagonizando unas luchas y también unas amenazas a sus vidas. Me parece pues de la mayor relevancia. Muchas gracias, Mariana. Esperemos entonces si al final, quizás a través de una pregunta, podemos articular un diálogo entre los tres ponentes. Entre tanto, entonces, preparémonos para escuchar a Alejandro Triana, quien nos expondrá su investigación Reconectando con la Tierra, olvidando la amapola, una aproximación a la experiencia de reconciliación del resguardo indígena Inga de Apón. Bien, ya estamos, ya se ve las diapositivas. Muchas gracias, Alejandro. Por favor, entonces, tenemos presente la restricción del tiempo, siendo las 10:36, a las 10:56 abriríamos la discusión sobre su Eh, presentación. Lo Buenos escuchamos. días, ¿me oyen y ven la presentación? ¿Aló? Se escucha, pero no se ve la presentación.
¿La ven en este momento? Ya, ya se ve. Ya Ya se. podemos ver la presentación. Eh, Alejandro, ¿si pudiste cargarla o tienes inconvenientes? Pues no deja visibilizar, está cargando la aplicación, no sale. Mm, un minuto. ¿Tú le enviaste adjunta? Sí, pero déjame, está abriendo en ese momento. Ah, ok, perfecto. ¿La pueden ver? Está cargando, está cargando. ¿Me confirman, por favor? Está cargando aún. La alternativa sería que la proyectara de pronto Ana Milena, perdón, para probar si quizá ella tiene un ancho de banda un poco más que nos favorezca, que sigue cargando. Sí, la pueden poner, sería lo ideal porque no cargó. Ya, Justo ya ahora revisé. aparece, justo ahora aparece, Alejandro.
Milena, entonces tú puedes por favor ayudarnos a proyectar las diapositivas de Alejandro. Sí, doctora, ya las estoy cargando. Muchas gracias. A todos, por favor, un poco de paciencia y disculpen los inconvenientes técnicos. Ya con la ayuda de Ana Milena veremos las diapositivas y escucharemos a Alejandro. Gracias a todos los asistentes por permanecer conectados. Estamos en la mesa de la línea de territorio, equidad y desarrollo. Hace un momento escuchábamos la presentación de Mariana y estamos ahora a puertas de escuchar a Alejandro. Estamos teniendo unos problemas técnicos de conexión, pero ya vamos con la ponencia. Gracias, doc, gracias. Es que no quiere cargar, no entiendo el motivo, pero ya le estoy volviendo a dar, no sé qué pasaría. Hola, ¿cómo están? Hablan con Juan David. No sé, Alejandro, si me puedes facilitar la presentación a mi correo electrónico rápidamente y te ayudo a proyectar. Ah, no, ya quedó. Ya apareció. Sí, gracias Juan David. Gracias Ana Sí, Milena. ya. Ya la pude poner, Alejandro. Ay, qué bien. perdón. No hay lío. Listo, vale. Muchas ¿Me gracias. oyen bien? Lo escuchamos bien, Alejandro. Entonces, Bueno, muy empecemos, buenos por días. favor. Buenos días. Sí. Buenos días para todos y todas. Mi nombre es Alejandro Triana Sarmiento. Soy de profesión politólogo de la Universidad Javeriana, especialista en acción sin daño y construcción de paz de la Universidad Nacional y candidato a magíster en desarrollo rural de la Universidad Nacional de Costa Rica. También soy investigador en estudios territoriales del proyecto CIMSI, que hace parte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. En esta oportunidad les quiero presentar el resultado de una ponencia, un pequeño análisis que hice que titulé Reconectando con la Tierra, olvidando la amapola, una aproximación a la experiencia de reconciliación del resguardo indígena Inda Yapón. Bien, a manera de contexto, lo que yo quise presentar es lo siguiente. Colombia, como todos sabemos, asiste a un conflicto armado interno hace más de 60 años, en el cual han habido altos y bajos en la dinámica de la guerra, donde ha habido tiempos de paz, tiempos de exacerbación de la violencia, donde ha habido diferentes grupos armados que han tenido auge, otros han desmovilizado, formado acuerdos de paz. Y también en medio de todo esto había un constante resquebrajamiento, pero también reconstrucción del tejido social. A diferencia de otros países, nuestro conflicto tiene una particularidad esencial, es que tiene un combustible que lo aviva cada vez más con el tiempo y es el narcotráfico.
El narcotráfico que se ha, digamos, concentrado en tres eslabones de esa cadena, que es la producción de cultivos ilícitos, que de manera particular afecta a los territorios rurales, pues ha instalado esa problemática en las zonas de mayor vulnerabilidad para las comunidades, quienes han encontrado en esta actividad un medio de sustento de vida. Pero también tenemos la comercialización y el consumo de drogas dentro de nuestro país. Me centraré en el tema de la producción. En los años 90, pues como todos hemos recordado, se vio uno de los auges más grandes del conflicto debido a que ese narcotráfico tuvo uno de sus mayores auges y los grupos armados encontraron en esta economía ilegal una forma de sustentar financieramente su acción en los territorios. Algo que en la ponencia pongo como el recurso del terror que teorizan varios académicos, que fue el recurso más usado en esta época por los grupos armados. En respuesta a esto, el Estado no solo desde los 90, sino a principios de este siglo, puso en marcha distintos enfoques de atención. Un enfoque punitivo, llamémoslo, de atender el tema del narcotráfico con diferentes medidas, la extorsión aérea, la erradicación forzosa, la extinción de dominio, la aprehensión de varios productores que estaban eh, envueltos en esta economía ilegal, pero también la atención a los territorios en diferentes programas, como lo recordamos, en los programas de desarrollo alternativo, familias en acción, familias guardabosques, etc. Esta mezcla de, de acciones permitió que en la primera década de este siglo se presentara un desescalamiento de los cultivos, como vemos en la gráfica de cifras de Cinci, de la amapola particularmente, como se ve, pero también de la coca, que si bien ha tenido altos y bajos en esta época, tuvo una desescalada importante. En medio de esto, ocurrió un caso particular en un resguardo indígena donde un territorio de indígenas ingas ubicados en la vereda de Aponte, en Nariño, decidieron abandonar de manera autónoma la producción de estos cultivos apelando a su tradición, dignidad y espiritualidad, algo que es poco común y por lo cual pues resaltaron a nivel nacional y mundial. Pero en esta ocasión lo que yo quiero analizar es que este es un caso que no solo contribuye a la lucha contra la droga, llamémoslo, sino también a procesos de reconciliación y construcción de paz. Bien, entonces el objetivo, teniendo en cuenta esto, fue analizar esa experiencia como un caso que, recurriendo a sus tradiciones culturales, logró superar la economía ilegal, pero también impulsar procesos de reconciliación y construcción de paz. El marco teórico que usé fue tomar elementos de la reconciliación, del buen vivir, pero también de la construcción de paz como un elemento que se suma a estos dos y que contribuyen a esa construcción de paz en territorios indígenas. La metodología que usé fue el estudio de caso, el caso del resguardo, aplicando tres herramientas de investigación. Una, la revisión documental, como la compañera anterior, en donde pude analizar distintos documentos académicos, no solo del marco teórico, sino del estudio de caso. Algunos exgobernadores del resguardo, pero también una observación participante que pude aplicar en el ejercicio de mis funciones como investigador en estudios territoriales, pues este estudio del caso se incluyó en uno de los apartados de un documento que publicamos en Naciones Unidas y que más adelante les comentaré. Bien, entonces lo primero es hablar un poco del marco teórico. Y lo que quise hacer fue ver la reconciliación desde la óptica del buen vivir. El buen vivir, que como escuchábamos esta mañana, es una alternativa al desarrollo y que es, llamémoslo, una de las alternativas más sobresalientes en los últimos tiempos. Para hacer este ejercicio, empecé definiendo qué es la paz, entendiendo que al final de cuentas todos estos procesos de reconciliación contribuyen a este ejercicio. Y quise apelar a Vincent Pizas, un académico de la investigación para la paz, uno de tantos que ha podido teorizar sobre el tema, y él nos dice, entre otras cosas, que la paz es poder transformar los conflictos sin el uso de la violencia, es entender que esta alternativa no es la más adecuada en una sociedad y que se deben combinar esfuerzos para avanzar en recuperar ese desarrollo perdido.
entre otras cosas, la recuperación de los derechos humanos. En ese sentido, Colombia ha avanzado en varias estrategias de construcción de paz, pero una de ellas, la más sobresaliente, la aplicación de mecanismos de justicia transicional. Y bien es entendido que este tipo de justicia se aplica en territorios donde el conflicto ha terminado definitivamente. Colombia es un caso particular porque se han aplicado mecanismos de justicia transicional a pesar de la continuidad del conflicto. Ejemplo, Justicia y Paz, que se aplicó con los paramilitares y actualmente el tema de la JEP, a pesar de que continuamos con un conflicto armado. Los elementos que constituyen particularmente la justicia transicional son las garantías de no repetición, la reparación de las víctimas, tanto individuales como colectivas, la aplicación de una justicia especial que permita a los victimarios poder someterse a la justicia, pero un tema particular es el tema de la verdad. La verdad es algo esencial dentro del mecanismo de la justicia transicional y esto conecta con la reconciliación, que es el tema que quería, digamos, estudiar en el marco teórico. La reconciliación, entonces, para liderar otros sistemas de paz, es poder construir escenarios futuros admitiendo el pasado. Y es descubrir formas de encontrarse consigo mismo y con sus enemigos dentro de una comunidad. Es poder tomar y hacer ejercicios de memoria que permitan contribuir hacia perspectivas, digamos. Bien, la reconciliación entonces tiene, siguiendo algunos autores, tres grandes dinámicas. Una es entre la memoria y la esperanza y es poder dignificar, sanar y diseñar el futuro, reconociendo que tenemos una memoria y que esa memoria nos permite construir elementos de esperanza hacia el futuro. El segundo es la restauración de las relaciones rotas, entendiendo que el conflicto armado, como decía al principio, resquebrajó el tejido social y se hace necesario buscar mecanismos que permitan resolver el conflicto, disolver esas diferencias y generar una convivencia armónica entre las personas. Y un tercer elemento es la reconstrucción de los acuerdos sobre la vida colectiva, algo que se perdió con la guerra, con la imposición de los grupos armados en los territorios. Entonces, para esto se tienen que crear acuerdos éticos mínimos, las relaciones dialógicas como un mecanismo que permita no usar la violencia de nuevo para las conflictividades que se presenten y así generar transformaciones de los imaginarios políticos. Bien, esto en cuanto al tema de la reconciliación. El otro elemento, el buen vivir. El concepto de desarrollo, según lo que se ha podido analizar, pues parte desde finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando se empezó a impulsar formas de restaurar las heridas que dejaron en el mundo la violencia, de manera particular en los territorios que estaban teniendo nuevos conflictos internos, particularmente los de África e incluso el de nosotros. Ese desarrollo estaba concentrado en la propagación de el mercado como un mecanismo de búsqueda del bien común, la economía en el centro, la lucha contra la pobreza y la búsqueda de la calidad de vida con la acumulación del dinero y del bienestar. Ante esto, varios académicos a finales del siglo pasado empezaron a generar críticas sobre el modelo. Uno de esos primeros fue los desarrollos alternativos, y era generar alternativas, pero dentro de la misma ideología del progreso y la modernidad. Es decir, cuestionando el papel del Estado, la justicia y todos los elementos que contribuyen o que hacen parte de este mecanismo del desarrollo. Pero también hubo otros teóricos que han teorizado acerca de las alternativas al desarrollo, más allá del progreso y la modernidad, como escuchábamos esta mañana a los ponentes centrales. Y dentro de ese marco de alternativas al desarrollo surge el buen vivir, que hace parte o que surgió particularmente en América Latina, en Ecuador, en los pueblos indígenas del Ecuador y de Bolivia. El buen vivir podemos definirlo entonces como una forma de vida y convivencia en armonía con la naturaleza y con otros seres humanos. Es la forma de romper con ese esquema de desarrollo tradicional y es una alternativa propia de nuestra región andina, como decía. En ese modelo, entonces, se rompe con el enfoque antropocéntrico de tener al hombre en el centro
y se busca un equilibrio con la naturaleza. No quiere decir que el hombre quede relegado, pues las tradiciones o la cultura de la humanidad es muy valiosa tanto como la naturaleza, ese equilibrio. Al igual que con la reconciliación, pude encontrar que el buen vivir tiene tres grandes formas de aplicación o de extensión. Una, el cambio en las ideas entre las personas de lo que se entiende por desarrollo, dejando de lado eso que se decía antes de lo que era el desarrollo y pensando cómo podemos construir un buen vivir en un territorio en particular. Lo segundo es la replicación de discursos sobre estas nuevas ideas que permitan finalmente generar prácticas. Y esas prácticas se traducen en políticas públicas, en constituciones o en, digamos, diferentes programas de atención territorial. Justamente uno de los grandes ejemplos de implementación de ese buen vivir fueron las asambleas constituyentes de Ecuador. Aquí vemos los exponentes del buen vivir, que es Udina y Alberto Acosta, quienes promovieron el uso del buen vivir en las constituciones de estos dos países. Esto ha tenido pros y contras, pero lo que se resalta en las constituciones de ellos dos es que el buen vivir reconoce los derechos de la naturaleza y bajo esa relación de equilibrio entre el ser humano y el hombre se pueden construir mejores escenarios de vida para la naturaleza del hombre. Bien, el buen vivir es una categoría en permanente construcción y reproducción. No podemos limitarla a una definición única, como escuchábamos a la concejal esta mañana. Es algo que se construye, que cada territorio tiene como en sus planes de vida, donde no son lo único y en donde el conocimiento y el reconocimiento social y cultural son bienes que también tenemos que tener en cuenta y que tienen que promover conductas éticas e incluso espirituales en la relación con la sociedad y la naturaleza. Entonces, para concluir esta primera parte, vemos que existe una estrecha relación entre el buen vivir y la reconciliación. Una relación que tiene elementos de reflexión sobre el modo de vida, perspectivas hacia el futuro, repensarse la vida en colectivo, en armonía, que permita generar transformaciones en un territorio en particular. Al preguntarle, por ejemplo, a un indígena del estudio de caso que veremos más adelante qué se entiende por reconciliación, él toma justamente estos elementos que hemos mencionado. La reconciliación para él es un equilibrio entre el buen vivir y el ser guardianes de la tierra. Buscar una forma en que entre la naturaleza y el hombre se pueda generar un equilibrio y que no se sobreponga uno sobre el otro. Entonces, el conflicto armado, la reconciliación y el buen vivir pueden aportar a medios de construcción de paz, en arreglos sociales justos, en el búsqueda del arrepentimiento y el perdón, en la búsqueda de la verdad, en la reparación y no repetición. Esto lo veremos más adelante. Entremos rápido al caso. El resguardo indígena de Aponte fue un resguardo que a mediados de los años 90 se vio inmerso en la producción de cultivos de amapola. Esto ocasionó un fuerte impacto en sus dinámicas culturales, pues no solo se instauraron eh, dinámicas occidentales, llamémoslo del uso del dinero, por ejemplo, de la ampliación de problemáticas conexas como el consumo de drogas, la prostitución, el alcohol, sino también un aumento de la violencia, sometimiento al que se tenían que ver por las fumigaciones aéreas, por la erradicación manual, y en términos de conclusión, pues una pérdida de su territorio. Ante esta escalada de hechos hubo un evento detonante, un evento en el cual los indígenas dijeron que habían perdido su autonomía del territorio y en palabras de uno de ellos estaban secuestrados en su propia tierra. El evento detonante fue que algunos de ellos empezaron a vender los predios de resguardo para poder irse a otras partes del país. Esto generó en las autoridades indígenas una reflexión en torno a que se estaba perdiendo lo indígena. Si ellos vendían su tierra y se iban, se estaba acabando su cultura. Y bajo ese principio empezaron a tomar una decisión colectiva de abandonar la producción de los cultivos. Eso condujo primero a que las autoridades indígenas se empoderaran, a que otros eventos
no propios del resguardo los apoyaran, como por ejemplo la caída del precio del lápiz, que es el producto que se saca de la amapola, pero también de la muerte y desmovilización de algunos grupos armados que hacían presencia en el territorio. Y con esto se empezó la implementación de planes de manejo integral para el cabildo, es decir, recuperar la cultura, las tradiciones, pero también la gobernanza y sus cosmovisiones. Si bien vivieron un momento de tensión, como ven en la gráfica, en donde algunos de ellos decidieron eh, continuar con esto, digamos que la sanción social condujo a que algunos de ellos definitivamente dejaran de esto de lado y se pudiera finalmente pues abandonar la producción de los cultivos. Como resultado de esto, al final, el resguardo recibió el Premio Mundial Ecuatorial a un programa de sustitución de cultivos que le apuntaba a tres cosas: abandonar la producción de una economía ilegal, recuperar un territorio y su espiritualidad. Actualmente ellos se dedican a la comercialización de café a nivel nacional e internacional y se han convertido en un exponente por haber apelado a estas tradiciones culturales para abandonar una economía. Entonces, la reconciliación como un camino hacia el buen vivir, y es el renacer luego de la amapola, nos da tres ejemplos grandes. El primero es que nos aporta rutas de abordaje diferenciado a territorios con presencia de cultivos ilícitos. Muestra el documento que mencionaba al inicio sobre la caracterización agrocultural del cultivo de amapola y de los territorios afectados que hizo UNODC, en el cual uno de sus apartados relata este caso y lo concluimos de manera particular que así como a los territorios indígenas se les generan impactos diferenciados con la presencia de cultivos ilícitos, las atenciones deben ser de igual forma diferenciadas. Y las enseñanzas que nos deja el caso nos permite o le permite a los tomadores de decisión pública poder tomar acciones frente a eso. Lo segundo es que se crean rutas de reconciliación entre la persona, su comunidad y el territorio. La decisión de los ingas de abandonar esto de manera autónoma, apelando a su espiritualidad y cultura, les permitió el rescate de la identidad, de la cultura y de la espiritualidad, incluso de un perdón y reconciliación, debido a que ellos hicieron algunas o varias sesiones de perdón, no solo a ellos, sino a la tierra por el daño que habían causado y que se habían causado como cultura. Y lo último, las rutas de construcción hacia el buen vivir se materializaron en el vida, es decir, retomar el camino hacia el buen vivir que se había perdido por la amapola, debido a que se había concentrado la visión comunitaria en la acumulación del dinero, explotando la tierra y no en un equilibrio como ellos lo promueven hacia el buen vivir. También quise agregar un elemento más, y es que este caso de Aponte nos permite preguntarnos varias cosas. La JEP en los últimos 2 años se ha preguntado cómo se puede abordar a la naturaleza como una víctima del conflicto, cómo se le puede escuchar para que sea reparada. Y en esto se ha avanzado en lo que se llama la descolonización de la justicia transicional, que se ha, digamos, centrado en una ley de víctimas para las comunidades indígenas y en caminos de construcción de paz para este tipo de territorios. En ese sentido, la pregunta que se ha hecho una magistrada de la Corte es cómo se pueden incluir las concepciones de perjuicios a las montañas, cerros y ríos en la arena jurídica. Y creo que el caso de Aponte puede aportar a eso. Puesto que permite que la comunidad pueda contarle, por ejemplo, a la JEP cómo es el daño que una economía ilegal le ha causado a la naturaleza y al medio ambiente. Eso podría contribuir a eso. Pero también se puede contribuir a un tipo de paz que se promovió en los años 90 cuando se estaba teorizando sobre el tema y es una paz ecológica. Esta paz ecológica, en conclusión, entonces, resume lo que hemos hablado: la reconciliación, el buen vivir y la justicia. Esta paz ecológica, si bien era promovida por activistas ambientalistas, pues recoge algunos de estos de los ingas. Y se centra en que es vital para la especie humana y el planeta las relaciones no agresivas de los humanos con el sistema bioambiental,
no es otra cosa que la sumatoria de factores que permitan la realización personal o de una sociedad en un ambiente de tranquilidad física, económica y cultural. En conclusión, entonces, el caso de aporte nos da varios temas de discusión y de análisis. Uno, aporta estrategias para el abandono de la producción de cultivos ilícitos, entendiendo que hay impactos diferenciados y por lo tanto tienen que promoverse respuestas diferenciadas. Lo segundo es que es complejo el proceso de reconciliación en este tipo de territorios y que para promover este tipo de reconciliación, particularmente en resguardos donde hubo, se tiene que apelar a encontrarse al pasado, a generar memorias para el futuro, a rehacer las relaciones y acuerdos sobre la vida, y este ha sido el ejemplo que nos ha mostrado los niños. Lo tercero, la promoción del summa causae o el buen vivir, y es que hay que tener en cuenta para el proceso de reconciliación en este tipo de territorios las alternativas al desarrollo, como mencionaba al inicio, el rescatar los valores propios y la búsqueda de una armonía entre la humanidad y la naturaleza. Lo cuarto, un aporte a la descolonización de la justicia transicional, como les decía, por lo cual se hace necesario, a mi juicio, aproximar territorios indígenas, en donde se pueden encontrar insumos para estas rutas de reparación y para fortalecer la acción de la justicia en este camino en el que estamos con la JEP. Y uno último, con el cual me gustaría cerrar, y es cuestionar el modelo actual de desarrollo. En estos 2 días, varias ponencias han hablado sobre el tema del desarrollo y sus alternativas. Y creo que se hace necesario cuestionarnos cómo es vivir la vida con dignidad, teniendo en cuenta la enseñanza o el caso de Aponte. La vida con dignidad es la acumulación del dinero o es quizás buscar un equilibrio con la naturaleza y un buen vivir para las dos partes. Esta es un poco la bibliografía que usé para esta ponencia y muchas gracias. Alejandro, muchas gracias por su presentación. Muy valiosas las reflexiones que nos comparte. Antes de proyectar el video de la ponencia de Jacqueline y Diana Milena, Territorialidad y Palabra como Prácticas de Libertad, quisiera invitarlos a los participantes a hacer sus comentarios o plantear preguntas, o quizás entre los mismos ponentes. Vamos a hacer una reflexión sobre algunas de las problemáticas de la globalización y las posibles Disculpen, se está escuchando. Económicas y sociales de la coyuntura actual de pandemia. Perdón, ¿alguien me ayuda con un micrófono que está abierto por ahí? Así que, por ello, pues primero hablaré un poco de Por la coyuntura favor. general de décadas atrás, en el contexto de la globalización, y posteriormente... Por favor, ¿me ayudan cerrando un micrófono que se encuentra abierto? Gracias. Bien, entonces les invitaba a los asistentes, incluso a los mismos ponentes, a Mariana Alejandro, para plantear comentarios sobre lo que hemos escuchado hoy en nuestra mesa de Territorio, Equidad y Desarrollo, o preguntas, abrir al menos un pequeño diálogo entre los participantes en esta mesa. Entre tanto, Ana Milena nos ayuda, por favor, para la proyección de la presentación de Jacqueline y Ana Milena. Listo, Doc, ya los voy a cargar. Regálenme un minuto. Por favor, todos apaguen sus micrófonos y sus cámaras y ya les comparto pantalla completa del video. los países, y esto pues, ha sido demostrado por la actividad económica durante muchos años. Somos trabajadoras sociales de No es así siempre para todos los grupos sociales dentro de determinadas comunidades y dentro de los países. De manera que hay grupos sociales que se han afectado considerablemente con los procesos de globalización. En segundo lugar, si bien la globalización ha sido una condición necesaria
cuenta que el para el conflicto despegue de armado en las Colombia ha economías cambiado durante emergentes, muchas décadas, involucrando efectivamente actores también han armados llevado a y que mucha diferentes gente, modalidades de guerra, especialmente en los afectando así países menos la desarrollados, territorialidad de las sea poblaciones afectada indígenas, negativamente, afrocampesinos sobre y la por no población estar civil. apoyada por Esta problemas de investigación es seguridad realizada en social Antioquia entre y a los la vez años del bajo nivel de 1997 nacionalidad. y 2006, Sobre ya esto que durante es este interesante. tiempo se evidenciaron los picos más Ah, Ana Milena, tenemos dificultades. Se escucha de fondo otros expositores. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jacqueline. Hola, Jacqueline. Si quieres me dices cómo puedo compartir la pantalla y yo pongo el video que lo tengo acá abierto. Ah, muy bien. Entonces ya, Ana Milena, por favor, habilita a Jacqueline como moderadora y ella va a proyectar el Derivadas de video. la investigación, los trabajadoras sociales Listo, ¿cómo hago para compartir el video? Es que no sé. Sociales de información pertenecientes al Laboratorio de Pensamiento e Investigación. La ponencia Territorialidad y Palabra como práctica de libertad surge de la investigación de Palabra, una práctica de libertad, la cual fue presentada como opción de grado. En esta investigación nos preguntamos por la palabra como práctica de libertad en el conflicto armado, teniendo en cuenta que el conflicto armado en Colombia ha cambiado durante muchas décadas, involucrando actores armados y diferentes modalidades de guerra, afectando así la territorialidad de las poblaciones indígenas, afro, campesinos y la población civil. Esta investigación es realizada en Antioquia entre los años 1997 y 2006, ya que durante este tiempo se evidenciaron los picos más elevados de víctimas por la unificación de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, convirtiéndose así en las Autodefensas Unidas de Colombia, y por la instauración del conflicto armado en la ciudad, especialmente en sus periferias. Queríamos identificar el rol que juega la palabra y la territorialidad en el conflicto armado, al verse en estas enajenadas y violentadas por los actores en los diferentes territorios y por las mismas víctimas al contar y sentir el conflicto armado de una única forma. A raíz de esto surge la pregunta que mueve la investigación: ¿cómo la palabra puede convertirse en una práctica de libertad para sanar socialmente las heridas derivadas de las estrategias de guerra usadas en el conflicto armado en Antioquia? Nos realizamos esta pregunta porque queremos reivindicar el uso de la palabra con el fin de que no fuera una palabra condicionada, sino una palabra emancipadora. El objetivo general de nuestra investigación es reconocer la palabra como práctica de libertad que permite la sanación social de las heridas derivadas de las estrategias de guerra usadas en el conflicto armado en Antioquia en 1997 y 2006. Y para el desarrollo de esto nos planteamos unos específicos. Primero, describimos los discursos y las estrategias de guerra de los tres grupos armados de mayor beligerancia: FARC, AUC, Estado, para luego identificar las prácticas de libertad cooptadas por el conflicto armado y sus discursos bélicos, y finalmente determinar los vínculos territoriales fragmentados a partir de las estrategias de guerra utilizadas en el conflicto armado. Para comprender la pregunta de investigación, abordamos las categorías de conflicto armado, indagando teóricamente por los problemas agrarios y control territorial desde Trejos. También decidimos abarcar los diferentes tipos de palabras existentes desde Gadamer. Además, definimos las prácticas de libertad desde Foucault, triangulando así el concepto de territorialidad desde Benito. Y finalmente definimos estos en territorio desde Jiménez. La metodología utilizada fue de tipo cualitativo con un enfoque fenomenológico, bajo el paradigma comprensivo interpretativo. Las técnicas utilizadas fueron el rastreo bibliográfico de 32 informes del Centro Nacional de Memoria Histórica, la Unidad de Restitución de Tierras en Antioquia y el rastreo periodístico entre las décadas de 1960 hasta 2010.
revisión de documentales sobre el conflicto armado, observación participante y migración de saberes en espacios compartidos como conversatorios con personas víctimas directas del conflicto armado. Finalmente, realizamos 3 grupos focales, uno de ellos virtual debido a la contingencia por el COVID-19, con estudiantes, padres y madres de familia, jóvenes empleados, artistas y docentes, proponiendo el ejercicio de reconocimiento dentro del conflicto armado. Por tanto, la población con quienes compartimos la realización de la investigación se eligió bajo la voluntariedad de reconocerse como víctimas. Además, fue una decisión para no llegar a la revictimización. Es así como durante la elaboración de las técnicas se realizaron unas narrativas desde los aportes y los sentires. Estas son escritas como dibujadas. Se realizaron con el fin de reconocer la diversidad de palabras existentes que manifiestan las heridas que trascienden de todo accionar bélico. Se crearon 53 narrativas escritas y 53 narrativas dibujadas. Ojo de poeta. Pululantes locuciones vociferadas por víboras perniciosas, amedrantan con cruentas tonalidades o escabrosos mensajes para suscitar aprensiones, laceran la confianza, el equilibrio, la territorialidad, acechan el alba y el crepúsculo, y deambulan en el sinsentido de los latidos beligerantes, brota su instinto catastrófico, desguarnece la armonía, desata el cataclismo, reprime el padecimiento, entorpece la sinceridad, aflige la bondad de la palabra y de la labor. Como resultado del primer objetivo, se describieron 17 estrategias de guerra. De estas, 14 son oficialmente reconocidas en Colombia y son violencia sexual, reclutamiento ilícito, secuestro, asesinato selectivo, amenaza, atentados terroristas, despojo y extorsiones, desplazamiento forzado o por miedo, minas antipersonal, acciones bélicas, sevicia y tortura, masacres, ataques a bienes civiles y sabotaje y desapariciones forzadas. Otras 3 se descubrieron durante el proceso investigativo y si bien son nombradas dentro del conflicto armado, no se catalogan como estrategias de guerra, pero por su carácter sistemático, su proceder violento y sus fines de guerra, nosotras las denominamos como modos de operación de los actores armados. Estas son las economías ilegales, la estigmatización y falsos positivos. Burbujas de odio. En medio de desolaciones y frustraciones, sentir la marca de voces alteradas en el intento continuo de hacer a otros, a otras invisibles. Tambalea la expresión, el tono, la postura. Interrogantes a borbollones para esconder el ser, el pensar, el actuar. Gritan nombres con intención de hoguera, manchados cuerpos de maldad social por la pulcritud de lo natural. Antes éramos miel siendo rosa, ahora somos azufre siendo manto. Durante el segundo objetivo identificamos 35 acciones y procesos que son víctimas del conflicto y no han sido reconocidas como tal. Consideramos además que son prácticas de libertad cooptadas, puesto que como prácticas de libertad permiten reconocer el pasado doloroso y resistir a estos, transformándolo a través de la resignificación de las prácticas mismas. Esas prácticas son reír, escuchar, cantar, la solidaridad, la música, la maternidad, el llorar, la ritualidad, jugar, el deporte, el tiempo de ocio, la sexualidad, el comer, el silencio, los medios de transporte, la seguridad, los medios de comunicación, las relaciones familiares, la espiritualidad, el tomar decisiones, el arte, el tejer, la cultura, la pregunta, las formas de gobernanza, el entorno natural, la infraestructura, la democracia, el amor, las formas de crianza, el bailar, el dialogar, el colorear, los modos de vestir y saludar. Con estas prácticas de libertad cooptadas que se han identificado,
Pretendemos mostrar el antes, el durante y el después de las estrategias de guerra ejecutadas y los impactos que no se nombran. Y no se nombran porque las afectaciones del conflicto armado se han dicho y categorizado en amplias fracturas como lo social, lo económico, lo político, lo ambiental, lo familiar y lo cultural, dejando por fuera otras acciones y procesos que son individuales pero también colectivos y se han aniquilado por todo el accionar violento. Por otro lado, identificamos la territorialidad como práctica de libertad cooptada, dado que el ser, estar y hacer se ha visto irrumpido, cambiando drásticamente las formas para existir con sí mismo, sí misma, los y las demás, así también como con el territorio. Pigmentos: refugio, consuelo, amor, hastío, contradicción, nido de revelación y nudo de esperanza, manos mirando la alternativa minuciosa entre la realidad lapidaria. Saltos de nubes, ráfagas de creatividad, creemos y creamos, resonancia de personalidades, efervescencia de alegría, comunión, riesgo e historia. Queremos improvisar en el patio de la escuela y no en la marea del cuerpo y su fuerza. Capullo: unimos el misterio, tambaleamos encorazonadas, elegimos la existencia, reinventamos cuerpos, ornitorrinco de emociones. En el tercer objetivo determinamos 6 vínculos territoriales fragmentados por el conflicto armado, es decir, los escenarios donde se desenvuelven y articulan las prácticas de libertad y se han visto con rupturas que cambian y limitan las relaciones sociales. Y las formas de habitar. Estos vínculos son el cuerpo, la subjetividad, la cotidianeidad, la tierra, la conciencia y el espacio público. Memorias: el flamante vientre floreciendo en sutiles llantos, las risueñas mejillas acariciando los musgos, el benévolo olfato transfigurando pesquisas, las piernas alocadas orquestando la preferencia, el meloso vozarrón en contradicción y acuerdo, las frondosas cabelleras aclarando el albor. La experiencia de sí mismo, sí misma con el universo, la percepción del movimiento, la sensación del hábito, la aparición de los ciclos, la evocación de las apreciaciones, la impresión de lo exterior y compartido. El relacionamiento fructuoso y agrietado, el pedregoso talón en el camino sorprendente, el libro escogido en la ruptura de la serenidad, el germinar venturoso en el sol y la tiniebla, el lenguaje diverso en el encuentro, desencuentro de la realidad, el humo de nosotros, nosotras en el comer deleitoso y miserable. Los insectos amando bajo las rocas, los ombligos tejiendo entre los terruños, las emociones coloreadas sobre el verdor cristalizado, los paseos a mascotas entrelazando la arcilla florecida, las memorias retoñando en los minerales, las conversaciones espirales en los múltiples climas. La imaginación percatando el ambiente, la moral en medio de las rodillas y los oídos, la integridad agridulce de la identidad, los estados sosegados y airados, los estímulos en el espíritu de las montañas, los rastros de intercambios, el pensamiento combatido de dudas y de convicciones, la piel de la deliberación, el simbólico trasegar histórico y político, la reflexión de la mezcla cultural, el regar de las semillas de la revolución, la introspección de la coexistencia.
Conclusiones. Dentro de las 17 estrategias de guerra descritas, la amenaza aparece como estrategia transversalizadora a todo accionar bélico de los actores armados. Palabras que cohíben, intimidan, limitan, advierten, censuran, enajenan y acallan. Palabras escritas en muros o en panfletos, o dichas en la plaza del pueblo, en los caminos o en los hogares. Palabras dirigidas de los actores armados para los habitantes de una comunidad, para una persona en particular o para una familia en específica. De esta manera, las estrategias de guerra se despliegan de forma contundente para infundir el miedo, acervar el terror y alertar su presencia dominante y controladora. Sin embargo, no en todos los casos existe la advertencia, es decir, la amenaza, ocasionando mayor zozobra y desestabilidad social. Así pues, con los propósitos de manipular a las comunidades, obtener el control de tierras, los poderes locales y los corredores estratégicos, las estrategias de los distintos actores interactúan entre sí, produciendo que las personas sean revictimizadas en múltiples ocasiones. De esta forma, la estigmatización resulta ser una estrategia de guerra no solo utilizada por los actores armados, sino también por la sociedad civil, cuando víctimas, por ejemplo, de desplazamiento, enfrentan a habitar otros espacios con constantes señalamientos por ser de X o Y lugar. Por otro lado, las prácticas de libertad cooptadas no son reconocidas por las víctimas del conflicto armado de esta manera, puesto que para ellas se transforman, mas no se ven cooptadas. Sin embargo, debido a que la territorialidad, ser, estar, hacer, se ve fragmentada, ocasiona heridas profundas que impiden la realización de acciones emancipadoras, desequilibrando y aniquilando las relaciones socioculturales, desatando nuevas formas de pobreza, exclusión, violencia, inequidad e injusticia. Por otra parte, de acuerdo a la información recolectada y a los espacios compartidos con víctimas directas del conflicto, su voz está presente, pero prevalece la versión de los actores armados, legales e ilegales, violentando la palabra al ignorar las versiones de quienes sufrieron las luchas por reivindicar sus prácticas de libertad, aunque no las nombran de esta forma. Además, se reconoce no solo como víctima a las personas, sino los territorios, testigos de las acciones implementadas por parte de los actores armados, llevando consigo afectaciones físicas y simbólicas, como el caminar libremente, el cosechar y sembrar, la conservación de la fauna y la flora o los procesos sociales, manifestando un impacto a nivel político, económico, social y cultural en los espacios y comunidades. Con la imposición social, cultural y política de narrar y sentir el dolor de una sola forma, se han desconocido las diversas palabras y por tanto las múltiples vivencias, significaciones y otras afectaciones de la guerra. Por otro lado, la territorialidad hace relación entre sujeto y espacio que posibilita hilar en el tiempo tradiciones, memorias, historias, rituales, pensamientos, sentimientos y sensaciones, a la vez que devela conflictividad debido al cambio y a la adaptación. Es una práctica de libertad al reconocer luchas, victorias y desaciertos de quienes habitan, recrean y significan un territorio, procurando resistir y transformar mecanismos de control y poder que la enajenan. Finalmente, se reconoce la palabra como una práctica de libertad, puesto que en sus múltiples manifestaciones, como se ha mostrado durante la investigación, puede ser escrita, dibujada o dicha, pero también cantada, pensada, silenciada, entre otras, posibilita resistir a la enajenación territorial, nombrando de otra forma la ruptura ocasionada en los territorios, comprendidas de este modo las prácticas de libertad, es decir, la palabra y la territorialidad recrean una alternatividad para tejer diferentes el contexto, el cual está inmerso en dinámicas y consecuencias derivadas de un conflicto armado que desangra, pero donde la vida se resignifica. Gracias Muy a la bien, palabra. muchas gracias. Jacqueline se encuentra en línea conectada. De pronto quiere agregar o concluir con alguna idea su presentación directamente ahora.
Hola, sí, sí me encuentro en línea. No, pues quería agradecerles por estar en el espacio y haber visto pues el video. No tengo nada más por decir. No sé si mi compañera quiere agregar algo. Hola para ti y para todas. No, estamos dispuestas a, si tienen alguna pregunta, compartir con ustedes a raíz de eso. Gracias, Jacqueline. Gracias, Diana Milena. Entonces, abrimos un espacio para discusión, para diálogo, participantes, ponentes, si quieren interlocutar con los compañeros de mesa. ¿Qué preguntas, qué comentarios podemos hacer? Demos entonces un espacio para escucharnos. Tenemos habilitado el chat y asimismo podemos acudir a la herramienta de levantar la mano. Milena, la escuchamos. Gracias. Yo quisiera compartir algo que me parece relevante en las tres ponencias que compartimos hoy y es que mencionamos el territorio como víctima. En la investigación de Jaque y mía lo hacemos como una conclusión, lo mencionamos de forma directa, pero considero que en las dos presentaciones anteriores también se resaltó el papel del territorio como sufriente, como testigo de unos modelos impuestos que han hecho que se desangre, que se desvinculen unas prácticas culturales, ancestrales y sociales. Entonces quería resaltar algo que decía el compañero en la ponencia anterior y es el cambio del discurso para poder cambiar las prácticas. Entonces considero, como decía al principio, relevante empezar a mencionar al territorio mismo como víctima para poder articular nuevas prácticas que nos permitan reconocer al territorio como un lugar sagrado y no solo un territorio, sino múltiples territorios que interactúan entre sí y a partir de mencionarlos poder construir nuevas formas de relacionamiento entre todas y con estos territorios. Muchas gracias, Milena. Sí, súper relevante. Entonces, el encontrar esos puntos de convergencia entre las ponencias, el reconocimiento del territorio y de la pluralidad de los territorios en el escenario, pues, de la guerra, también como víctima. Lo mencionaba el compañero Alejandro, incluso la misma JEP ya ha dado ese salto, que es un salto discursivo y que por lo tanto es un avance en la comprensión del mismo, al reconocerlo también como víctima del conflicto, y cómo estas dinámicas también nos llevan a repensarnos entonces nuestros paradigmas sobre el desarrollo, a cuestionar entonces ese modelo eurocéntrico occidental en el que el espacio se desdibuja, ¿no? Que es un poco el postulado también del doctorado y por lo tanto quisimos acompañar los estudios del desarrollo con los estudios del territorio, porque el discurso hegemónico del desarrollo plantea simplemente una sucesión de etapas en el tiempo, en una visión lineal del mismo, en el que pasaríamos de escenarios de subdesarrollo a escenarios de ese referente normativo, que en todo caso está en cuestión, pero que fijémonos que para reevaluarlo lo importante que es reivindicar el lugar, ¿no? Y no solo el lugar como un espacio marcado en términos de división político-administrativa, sino con esa complejidad que todos los ponentes hoy han destacado, ¿no? Esa complejidad desde lo sagrado, desde lo espiritual, desde una interacción simbólica de identidad. Y pues qué inspirador ver también cómo esa alternatividad y esa referencia al buen vivir que tenemos muy asociada a las experiencias de Ecuador y Bolivia tienen manifestaciones propias también en el territorio nacional y pues claramente en Nariño hay ya toda una revolución
en términos de resistencia y también desde la institucionalidad, siendo el primer departamento que reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos y que incluye también los que pueden vivir dentro de algunos de los programas de algunos periodos de la gobernación anterior. Celebro mucho el haber podido hoy escuchar todas estas reflexiones, experiencias, conocimientos que veíamos se articularon igual con las conferencias invitadas de nuestra de la profesora Nidia, incluso del profesor Javier Pineda, con la reconsideración entonces de toda una matriz de pensamiento colonial, moderna, que pues está relacionada con la crisis civilizatoria que hoy en tiempos de pandemia se profundiza y nos invita como un reto ético a repensarnos nuestra relación con los otros, con los demás y con la naturaleza. Muy agradecida con Alejandro, con Jacqueline, con Mariana, con Milena por sus aportes. Alejandro, lo escuchamos. Sí, yo quería complementar lo que decía la compañera ahorita, y es que sí coincido en que las tres ponencias abordaron el tema del territorio como víctima. Yo complementaría que más allá como víctima, como un ser viviente y sintiente, digamos, porque quiero contar una breve experiencia realizando el tema de Aponte, y es que en una de las entrevistas que hice, yo le preguntaba a un exgobernador de Resguardo, bueno, ¿ustedes cómo han organizado el territorio? O sea, ¿cómo han organizado, eh, digamos, el tema de las viviendas, dónde va el lugar de la medicina tradicional, dónde va el tema educativo y demás, como esa visión eh, clásica que tenemos de cómo ordenar el territorio? Entonces él me dice, eso no es así, es el territorio el que nos ordena a nosotros. O sea, nosotros no ordenamos nada sobre él nos dice cómo se van organizando las cosas. Entonces eso hace parte también de romper como esa visión, digamos, o quizás transformarla mejor, que es un proceso que está en continuo eh, desarrollo, digamos, y algo que también rescato es que ellos siempre se piensan planes de vida a 50 años, ¿sí? Aquí siempre se piensa un plan de desarrollo a 4, a 5, a 2. Ellos tienen visiones a larguísimo plazo en donde fortalecer temas de educación son la base para que eso se pueda cumplir en el futuro. Fabuloso, muchas gracias, Alejandro. Esa precisión y ese punto que resalta ahora también es uno de los grandes mensajes que nos llevamos de la conversación en esta mesa hoy. El territorio no solo como víctima, sino como ser viviente y un poco también como la pregunta que surgía en la sesión de esta mañana cuando se hablaba de gobernanza del bosque y hasta qué punto podíamos eso conciliar, ¿no? O conciliarlo o no con las visiones biocéntricas pues, de los pueblos ancestrales. Cuando hablamos de gobernanza, como que seguimos en la lógica antropocéntrica, como nos explica ahora Alejandro, es distinta completamente de la mirada de nuestros pueblos ancestrales y originarios. Muchas gracias. Quisiera también cederle la palabra vía Mariana, si no estoy mal, que alzó la mano. Sí, sí, un poco para complementar lo que decían mis compañeros. Yo creo que también es muy importante decir que además, pues los territorios son distintos, ¿no? Y que los territorios sean distintos determina que las relaciones entre las personas sean distintas y que, pues, que la relación de las personas con ese territorio sean pues, particulares, ¿sí? Y de ahí es donde viene también poder decir que las comunidades tienen unas formas de pensar particulares, tienen unas formas de ver el mundo particulares y distintas y que no, porque una de las cosas que suele pasar con la idea de territorio y con la idea de las comunidades rurales es como decir, ok, listo, entonces las mujeres rurales todas quieren lo mismo, todas son más o menos iguales y entonces en la política pública y en los marcos normativos se asume que las mujeres rurales tal cosa. Y resulta que hay una diversidad tan grande de personas en la ruralidad que, que viene además de la relación con los territorios y de la construcción de esos territorios, que es demasiado simplista pensar que hay formas de generalizar frente a los estudios del territorio y pues por lo mismo desarrollo
como se estaba diciendo, ¿sí? Entonces yo también creo que eso es súper importante tenerlo en cuenta. Los territorios son efectivamente sujetos, digamos, vivos, pero son muy diferentes y por eso las comunidades también lo son. Fantástico, mil gracias, Mariana. Otra gran conclusión entonces de nuestros diálogos, la importancia, ¿no?, de la pluralidad en las comprensiones y las miradas a los desarrollos o postdesarrollos y los territorios. Mil gracias, Mariana. ¿Alguien más quería intervenir ahora? Bien, entonces sí, cerrando, entonces ir cerrando con esta última elemento de reflexión, la pluralidad en las comprensiones de los territorios, la importancia entonces de advertir distintos relacionamientos y también de distintas luchas, que eso me parece también muy relevante de la intervención de Mariana, como incluso de los mismas corrientes alternativas, como puede ser el ecofeminismo, podemos encontrar reivindicaciones distintas, ¿no? Desde las que de pronto se señalaban en algunas de la construcción del Estado del Arte de la primera exposición, en el que las mujeres rurales reivindican la propiedad sobre la tierra y eso les empodera como medio de subsistencia, pero otras miradas desde un poco más radicales frente a la matriz que podríamos llamar colonial, donde los ecofeminismos de nuestra Via Yala, por ejemplo, plantean no estamos peleando por la propiedad de la tierra, de hecho queremos decir más allá, la tierra no es un objeto apropiable, sino queremos el derecho al territorio en un sentido mucho más amplio. Entonces, fijémonos la riqueza de estas discusiones. Cerraría, si no hay alguien más que quisiera compartirnos una reflexión, pues agradeciendo todo el conocimiento que nos han compartido nuestros ponentes en este espacio. Doy un minuto por si alguien se anima a hacer algún aporte final. Voy a leer entonces un mensaje desde el chat. John Mario, gracias por compartir esos conocimientos desde el arte de corazonar en la última ponencia. El corazonar es un concepto fundamental para el buen vivir, hablan las comunidades indígenas del Amazonas, y el cual la academia deja a un lado y se enfoca solo en la razón, obviando el corazón válido, lo de los discursos, pero ojalá no sean solo discursos que se acomoden a la academia olvidando la esencia y raíz de y a dónde vienen, que son de nuestros ancestros indígenas. Sonia plantea, de acuerdo con John, creo que primero es sentir como ser humano, que finalmente es que nos mueve hacia lo que hacemos y cómo interactuamos con la naturaleza. Luego sí viene toda la parte de conceptos y de razón. Mil gracias por sus aportes. Estamos entonces sintonizados en esa apuesta por reconstruir esos dualismos modernos de la razón y el sentir, recuperar el sentipensar, el corrazonar, y en esto sin duda es fuente de inspiración la sabiduría ancestral. Bien, muchas gracias. Los invito a todos para que nos comuniquemos, nos conectemos ahora con la conferencia final a cargo del doctor Juan Vela, que nos va a compartir una experiencia también de diálogo con procesos comunitarios y campesinos en la conferencia central. Muchas gracias a todos de nuevo, reitero a los ponentes, seguimos en contacto y que estos acá simplemente se abren nuevos escenarios, temas de discusión, de debate, que esperamos seguir profundizando en interlocución con todos. Acá nos cerramos entonces la discusión, continuamos en contacto. Saludos, un abrazo para todas y todos. Alejandro, ¿alguien quiere cerrar y va a comentar algo? Bueno, nos encontramos entonces en la conferencia final.